Toma tu asiento, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor por su palabra. Padre, gracias, Señor, hemos podido adorarte, Señor. Dios mío, tú has preparado la tierra en esta mañana, Señor, preparado nuestro corazón, y ahora queremos que tu semilla santa, Señor, pueda crecer en nuestras vidas. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Necesitamos hoy oír tu voz. Necesitamos hoy, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Necesitamos que nos quebrantes, si es necesario, Señor, que nos corrijas, que nos exhortes, Dios mío, que nos des con la vara, Padre. Si te hemos fallado, si en algo, Dios mío, hemos pecado, Dios mío, perdónanos de corazón. Que hoy tu palabra pueda traer arrepentimiento a nuestras vidas y que a través de ella podamos edificarnos en amor. Que tu palabra, Señor, pueda producir el fruto que tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Gracias por ella, la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Yo creo que todos sabemos para qué ha venido nuestro adversario, el diablo. ¿Para qué ha venido el diablo? Dice la palabra que ha venido a robar, a matar y a destruir. Amén. Aquí nos cuenta la historia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, el reinado de un rey. Dice la palabra que no hubo otro rey como el rey Ezequías. Solamente el rey David de alguna manera fue superior al reinado del rey Ezequías. Dice en el versículo 1: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Dice la palabra de Dios que no había otro como el rey Ezequías en todo Judá. Fue un rey, dice que en todo momento él puso su esperanza en el Señor, y dice que ni antes de él ni después de él hubo otro como él, porque siguió a Jehová y no se apartó del Señor. Él quemó todos los símbolos que llevaban al pueblo de Israel a idolatrar, incluso aquella serpiente de bronce que hizo Moisés en el desierto. ¿Sí se acuerdan de la historia? Cuando los judíos iban por el desierto y hubo serpientes que le mordían, el Señor le dijo a Moisés que se hiciese una serpiente y la colocase en un asta, una serpiente de bronce, para que cuando los hijos mirasen aquella serpiente de bronce, ¿verdad?, fuesen sanados de las mordeduras de las serpientes en el desierto. Pues aún dice que esta serpiente, este símbolo, esta imagen que hizo Moisés en el desierto, dice que el rey Ezequías la destruyó, porque era un símbolo de idolatría, en el cual dice que los hijos de Israel habían idolatrado de tal manera aquella serpiente que le quemaban incienso y hacían lo malo delante de los ojos del Señor, idolatrando.
Dice que el Señor estuvo con el rey Ezequías, a donde quiera que él iba, todo lo que hacía era prosperado. No hubo otro rey antes ni después como el rey Ezequías. Y yo me pregunto cómo un rey como el rey Ezequías pudo ser tentado de tal manera por Satanás. ¿Y sabes qué ocurre? Satanás tiene un interés especial en todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tiene un interés especial, pero tiene más interés en aquellos que realmente han decidido entregar su vida a Jesús y servirle con todo el corazón, como hizo el rey Ezequías. Él dice que estuvo con el Señor en todo momento, ¿verdad? Y él no se apartó, es más, quitó los ídolos, quebró las imágenes, bueno, restauró el gobierno en Israel, ¿verdad? Quitó toda la idolatría. Dice que él hizo una restauración total, tanto religiosa como política. O sea, el rey Ezequías profundizó de tal manera en el pueblo, ¿verdad?, que quitó toda la idolatría, todas las imágenes, y él llevó al pueblo a adorar al Señor como Dios se merecía. Y yo me pregunto por qué Satanás tuvo tanto interés, porque vamos a leer más adelante la historia de cómo Senaquerib rey de Asiria, quiso invadir Judá e Israel. Dice a partir del versículo capítulo 18, versículo 13, dice: a los 14 años del rey Ezequías, después de que él gobernó 14 años, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó, las conquistó, las sitió. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Qué fue lo que hizo el rey Senaquerib cuando conquistó la ciudad, todas las ciudades en las cuales el rey Ezequías gobernaba? Ezequías le dijo: mira, Senaquerib, hagamos un pacto, pídeme lo que quieras, contad de no caer de alguna manera prisionero, contad de no caer, de no verse sitiado por el rey. Entonces de alguna manera hizo un pacto con Senaquerib, y Senaquerib le dijo, Senaquerib, que simboliza, ¿verdad?, a Satanás, a las huestes, le dijo que le impusiera, dice, Asiria impuso a Ezequías, al rey Ezequías de Judá, entonces 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Senaquerib le dijo a Ezequías: mira, dame 300 talentos de plata y 30 de oro, y yo no sitio la ciudad y no conquisto, ¿verdad?, la ciudad, no conquisto Judá. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Accedió al mandato del rey de Asiria. No sé si por temor, no sé si por no enfrentar el problema, por no enfrentar al enemigo, no sé si por no entrar en guerra, él accedió a lo que el rey Senaquerib le pidió, sin consultar con el Señor. ¿De dónde podía sacar el rey Ezequías tanto dinero? ¿Sabes cuánto eran? ¿300 talentos eran? Dice 300 talentos de plata, como 9.900 kilos de plata, casi 10 toneladas de plata fue lo que el rey Senaquerib le pidió al rey Ezequías con tal de no conquistar su ciudad, y unos 900, casi 1.000 kilos de oro, casi 1 tonelada de oro. Entonces el rey Ezequías, ¿de dónde podía sacar toda aquella riqueza, todo aquel dinero que le pidió el rey Senaquerib? Del único lugar donde lo podía sacar era de la casa del Señor, de los tesoros que habían en el templo. Era el único lugar de donde él podía conseguir aquella cantidad de dinero, con tal de que aquel rey, con tal de que el enemigo, el adversario, no viniese a conquistar la ciudad, por no enfrentar el problema, por no enfrentar a Satanás. Amén. ¿Y qué es lo que Satanás quiere venir a robar? Mira, Satanás, lo más interesante, lo más interesado que Satanás quiere quitar de nosotros es el oro y la plata. ¿Sabes? No el oro material ni la plata material, porque él no tiene ningún interés en lo material. Él tiene un interés en lo espiritual.
Amén. Si vamos al Éxodo capítulo 38, versículo 10, cuando Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo, dice que aquel tabernáculo tenía unas bases. Eran unas bases con unas columnas que eran sobre las cuales estaba fijado todo el tabernáculo. El tabernáculo dependía de aquellas bases. Dice la palabra de Dios que aquellas bases estaban hechas, su base era de plata. La plata que había conseguido los hijos de Israel conseguir por el precio de su redención. Amén. Así que había 3 metales importantes en la construcción del tabernáculo. Uno era el bronce, que simboliza el juicio, y otro era la plata. Dice que cuando se entraba en el atrio, había 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando se entraba en el atrio, dice que las columnas, esto es, las bases, estaban hechas de bronce. La base de las pilares eran de bronce y los capiteles, que era la parte de arriba, eran de plata. ¿Qué significa esto? Que cuando antiguamente entraban en el tabernáculo, entraban, como el bronce simboliza el juicio, entraban en juicio, pero eran redimidos por la plata, que es un símbolo de la redención. Dice que entraban en juicio, ¿verdad? Al atrio, las basas eran de bronce, los capiteles de plata. Entraban en juicio y una vez que hacían el sacrificio del cordero, entonces eran redimidos. ¿Qué simbolizaba aquellas columnas? Que entraban en juicio y salían en redención. Amén. Eso era lo que ocurría cuando los judíos entraban en el atrio. Pero dice que cuando entraban en el lugar santo era totalmente diferente. Dice que las basas o las bases de aquel lugar eran de plata y los capiteles de oro. ¿Qué simboliza esto? Que una vez que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, una vez que hemos sido limpiados, ¿sabes? Ya la base es la redención. Amén. Y el oro simboliza la santidad. Por eso lo que Satanás quiere venir a robar es precisamente la redención, que es la plata, y el oro, que es la santidad. Amén. Y dice que cuando ya entraban en el lugar santísimo, que solamente podía entrar dice que allí ya tanto las basas como los capiteles eran todo de oro. En el lugar santísimo era todo de oro, que simboliza lo puro, lo honesto, lo bueno, ¿verdad? El oro simboliza la santidad. Amén. Así que lo que el enemigo quiere venir a robar, ¿qué es? El oro y la plata. ¿Qué quiere robar Satanás de nuestras vidas? Nuestra redención, que ya hemos sido comprados por el precio de la sangre de Jesucristo. Él ya pagó el precio. No fue plata ni oro, fue su propia vida en la cruz del Calvario, fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que Satanás tiene un interés especial en los redimidos, en nuestra redención. ¿Sabes? Porque a través de la redención tenemos perdón de pecados. A través de la redención somos limpios delante de Dios. La plata es lo que quieres robar de tu vida, la redención. Y lo segundo que quiere robar Satanás es la santidad, es el oro. Porque el oro dice que es, ¿verdad? Simboliza también un poco nuestra fe. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, ¿verdad? Nuestra fe también va a tener que ser probada por fuego. Pero el oro simboliza la santidad, lo puro, lo bueno de Dios. Amén. Así que eso es lo que el rey Senaquerib vino a pedirle al rey Ezequías. Él no le dijo que le diese bronce en ningún momento. Le dijo: dame 330 talentos de plata. Bueno, fue lo que le pidió al rey Ezequías: 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. La plata y el oro. Eso es lo que Satanás tiene interés en robar en nuestras vidas: nuestra redención y nuestra santidad. Y si Satanás consigue robar eso de nosotros, entonces él sabe que nosotros no tenemos ninguna autoridad. Perdemos totalmente la autoridad. Porque ¿qué autoridad vamos a tener nosotros una vez que, por decirlo de alguna manera, o Satanás nos ha quitado lo más importante que hay en nuestra vida, que es ser redimidos por la sangre del Cordero? Al perder la redención, perdemos nuestra salvación. Perdemos el plan, el propósito de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Y al perder la santidad, pues entonces andamos perdidos en pecados. Amén.
Así que uno de los errores que cometió el rey Ezequías fue sacar de los tesoros de Dios tanta cantidad de plata y de oro para dárselo a este rey. ¿Sabes qué ocurre, queridos hermanos? A Satanás no podemos darle ni lo más mínimo. Amén. Porque Satanás es de los que le das un poquito y se toma todo el brazo. Amén. No podemos permitirnos nada. No podemos ceder terreno ante el enemigo. Es imposible. Si cedemos cualquier milésima, hermano, Satanás toma ventaja. Porque dice la palabra que Él es nuestro adversario. Y Él está como un león rugiente, mirando a ver quién cede un poquito. Quién cede aquí, un pecadito, una pequeña locura, ¿verdad? No ir al culto, no leer la palabra, no orar, no ayunar, no buscar de Dios. Él en ese momento toma la ventaja. Así que no podemos ceder ni un poco, ni un poquito. Fíjate el rey Ezequías, que fue un rey conforme, no hubo otro como él. Sin embargo, él cometió una serie de errores que le llevaron a perder, y no solamente eso, sino a sacar de los tesoros del templo y dárselo a Sennacherib, que simboliza al diablo. Amén. Y él cometió un error. ¿Sabes cuál fue el error? No consultar con el Señor. No le pidió. ¿Acaso era la plata y el oro del rey? No, los tesoros que se guardaban en el templo, cuando Israel salía a conquistar y se apoderaba de los tesoros, esos tesoros los llevaban a la casa de Jehová. Y allí eran depositados. Todo el oro, toda la plata era depositado allá. Allá era donde estaban las riquezas en el templo del Señor. Aquellas riquezas, aquella plata, aquel oro, aquellas pertenencias no eran del rey Ezequías, eran del Señor. Amén. Pero ¿qué hizo? Como de alguna manera para protegerse, para no dejarse invadir por este rey temible, ¿verdad? Dice que sacó las riquezas de aquel lugar y se las entregó al adversario, al enemigo. Amén. Él en ningún momento consultó al Señor y dijo: Señor, mira la situación, ¿qué hago, qué no hago? Dice la palabra de Dios. Entonces Ezequías, versículo 16, quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Le dio todo el oro y toda la plata sin consultar con el Señor. Aquello no le pertenecía a Ezequías. Amén. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo acá? Levanten su mano. Si somos templo del Espíritu Santo, Dios nos ha llenado de oro y de plata. Igual que había en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, las basas, el fundamento de aquel lugar eran, en algún lugar eran de bronce, en otro lugar eran de plata, en otro lugar eran de oro. Amén. Y los capiteles en un lugar eran de plata, en otro eran de oro y en otro eran de oro. Amén. Simbolizando lo santo, la santidad del Señor. Igual que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, Dios nos ha dado oro y plata. Nos ha cubierto de su redención, que simboliza la plata, ¿verdad? Y nos ha cubierto de su santidad. Así que si tú y yo somos templo del Espíritu Santo y nosotros le entregamos lo que es de Dios, porque no es nuestro, dice la palabra de Dios que no nos pertenecemos a nosotros, ya no somos nuestros, ya no podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestro cuerpo, con nuestra vida. No, le pertenecemos a Jesús. Y cuando tú eres pertenencia, cuando tú le perteneces a Jesús, tú tienes que estar sujeto a lo que dice la palabra, a lo que dice el Señor. Amén. Por eso, si somos templo del Espíritu Santo, no le podemos dar ni esto al enemigo, porque ¿sabes qué es lo que va a hacer él? Va a robar nuestro oro y nuestra plata, lo más precioso que hay en nosotros, que es la redención, es la salvación que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que cómo descuidaremos una salvación tan grande. ¿Cómo descuidaremos nuestra salvación? ¿Cómo descuidaremos la plata que hay en nosotros? ¿Cómo descuidaremos la santidad que Dios nos ha dado? Porque una vez que hemos aceptado a Jesucristo, Él nos cubre de su santidad. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver al Señor, nadie le verá. Así que la santidad es imprescindible en nuestra vida, andar en santidad, en limpieza de corazón. Si Satanás consigue entrar en nuestro templo y robarnos todo esto, ¿verdad? O nosotros conseguimos darle a Satanás lo que él realmente nos pide, entonces estamos perdidos. Amén.
El diablo no está interesado ni siquiera en hacernos daño. Él lo único que está interesado es en robarnos. Él vino a robar, matar y destruir. ¿A robar qué? Lo más precioso. Amén. Lo más precioso que hay en nosotros. ¿Qué es lo más precioso que hay en nosotros? Es la salvación. Es el Espíritu Santo en nosotros. No nos va a robar el Espíritu Santo, por supuesto, pero sí nos va a robar la salvación. Amén. Por eso dice la palabra que tenemos que cuidar con temor y temblor. Amén. Con temor y temblor, cuidar nuestra salvación. Amén. Porque si la perdemos, perdemos la salvación. Y la salvación se pierde. Algunos dicen por ahí que la salvación no se pierde. La salvación se puede perder. Amén. Así que tenemos que tener cuidado con lo que le entregamos al enemigo. Ezequías cometió un error. Él no se dio cuenta. Él estaba haciendo algo en su carne, algo que no consultó a Dios, pero que en el fin no era malo, porque él lo que quería era que ese rey no invadiera Judá. Y entonces dijo, bueno, pues te doy las riquezas que hay en el templo con tal de que no nos invadas. Pero fíjate cómo es Satanás. A Satanás le dice, bueno, te voy a entregar esto o permíteme esto, ¿verdad? Pero Satanás va a venir a pedir más, porque él es así. Él no se va a conformar con un poquito. Fíjate que dice que una vez que le entregó, dice el versículo 17, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, a Rabsaris y al Rasaced, con un gran ejército. Estos serían seguramente los generales del rey Sennacherib. Los envió a Ezequías, pero bueno, ya no le había dado la plata y el oro, ya no habían hecho un pacto entre ellos. No. Pero es que Satanás no se conforma con solamente llevarse el oro y la plata, sino que quería, si seguimos leyendo, es un capítulo bastante largo, no lo vamos a leer, dice que él lo que quería era hacerlos esclavos, como había hecho el otro rey que había antes del rey Sennacherib, llevar al pueblo judío al cautiverio. Lo que el rey Sennacherib era llevarlos esclavos, llevárselos esclavos. Amén. Así que Satanás no se conforma solamente con quitarnos lo más precioso, que es nuestra salvación y nuestra santidad, sino que él lo que quiere es que nosotros nos volvamos a esclavizar. Amén. Y muchos cristianos vuelven a esclavizarse después de haber tenido y haber sentido y haber sido partícipes de una salvación tan grande, después de haber tenido lo más precioso en sus vidas, en sus corazones, que es la plata y el oro, la redención y la santidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Muchos se vuelven otra vez a la esclavitud. ¿Por qué? Porque les ocurre como le ocurrió al rey Ezequías. Y Satanás no nos va a dar tregua. Él nos va a pedir y nos va a pedir, y cada vez nos va a pedir más y nos va a exigir más, hasta que estemos totalmente sometidos a lo que Él quiere. Amén. Así que por eso no podemos ceder ni un mínimo del terreno a Satanás, porque si le damos un poquito, Él nos va a tomar todo el brazo, nos va a tomar todo. Amén, porque Él no se conforma. Amén, no solamente se conforma con robarnos el oro y la plata, sino que Él va mucho más allá. Él quiere que sigamos siendo esclavos suyos, como antes, que le sigamos perteneciendo a Él. Amén. Y muchos cristianos se vuelven. Como dice la palabra, la cerda vuelve al fango y el perro vuelve a su vómito. Amén. Así somos muchos cristianos. Nos volvemos al mundo, nos volvemos atrás, después de haber experimentado lo más precioso que es servir al Señor, después de haber experimentado su salvación, su santidad, haber visto sus milagros, sus prodigios, como el pueblo de Dios vio, ¿verdad? Nos volvemos al mundo, nos volvemos atrás. Nos volvemos a esclavizar, y el apóstol Pablo decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Cómo después de haber experimentado una salvación tan grande, después de haber experimentado el Espíritu Santo de Dios, cómo otra vez os queréis volver a esclavizar? Otra vez volver a los viejos rudimentos, otra vez volver a las viejas costumbres. Pero muchos se vuelven. ¿Sabes por qué? Porque Satanás los vuelve a tomar. Amén. Porque pierden. Satanás viene a robar lo más precioso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Así que nunca olvides que Satanás tiene un interés especial
en nosotros, porque Él viene a robar lo más precioso, lo más caro, lo de más valor a nosotros. Y claro, una vez que consigue robar el oro y la plata, luego ya todo lo demás viene después. Él consigue robar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra posición, bueno, y nos lleva hasta lo más hondo, al pozo más cenagoso. Amén. Así que el rey Sennacherib en ningún momento tuvo ningún interés en otro material que no fuera oro y plata. Amén. Y eso es lo que Satanás quiere robarnos. Amén. Así que cuando estemos en problemas, en dificultades, no hagamos como hizo el rey Ezequías, sino consultemos con Dios. Si el rey Ezequías hubiese consultado con Dios, no se hubiera metido en tan grave problema. Es preferible enfrentar, ¿verdad? Es preferible ir a la lucha, ir a la guerra, ir a la batalla, que hacer pacto con el adversario. Y uno de los errores que cometió el rey Ezequías fue hacer pacto con él. Hacer un pacto, bueno, yo te entrego plata y tú no me invades. No, esa no es la solución. Esa no es la solución. Amén. Así que no podemos pactar con el enemigo en ningún momento. Lo que tenemos que hacer es enfrentar al enemigo. Amén. Enfrentar el problema, la circunstancia, la situación, la debilidad, el pecado. Enfrentémoslos con oración delante del Señor. Amén. Fíjate lo que decían estos hombres que fueron enviados al rey Ezequías. Dice, le dijeron al pueblo, empezaron a hablar en la lengua del pueblo, y entonces claro, lo que ellos no querían es que el pueblo se enterasen de la situación que estaban viviendo. Y estos hombres le dijeron al pueblo, ¿verdad? Y le dijeron, si vosotros obedecéis a Ezequías, al rey. Fíjate lo que dice el versículo 27. Y el Rabsaces les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti, a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. ¿Qué les estaba diciendo el enemigo? Que si vosotros seguís a Ezequías, vais a comer vuestro propio estiércol y vais a beber vuestra propia orina, atemorizando al pueblo. Dice que el pueblo tomó tal temor que no pudo combatir. Amén. Y porque ellos lo que querían era precisamente llenarlos de temor, ¿verdad? Para que el temor los paralizase, porque el temor nos paraliza. Y Satanás quiere atemorizarnos para paralizarnos y que no peleemos la batalla. Dice Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra espíritus que están ahí cada día peleando con nosotros. Es una lucha espiritual, es una batalla espiritual, no es algo de la carne ni de la sangre, es algo del espíritu. Amén. Por eso es imprescindible andar en el espíritu para saber por qué área, por qué rendija se quiere meter el enemigo. Amén. Y por supuesto no tenemos que dar lo santo, ¿verdad? Ni dejar que el enemigo profane lo que es santo, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice Ezequiel capítulo 44. Vamos a leer un verso muy bonito en Ezequiel capítulo 44. En el versículo 23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Qué bueno que pidamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos enseñe a discernir entre lo santo y lo profano, porque muchas veces confundimos lo santo. Muchas veces confundimos lo santo y sin darnos cuenta profanamos el templo de Dios y entregamos lo más precioso que hay en él. Por eso es bueno discernir lo santo de lo profano, ¿verdad? Y discernir lo limpio de lo no limpio. Así que no podemos dejar que el enemigo profane el templo, que es nuestra vida,
es nuestro corazón, es nuestro cuerpo, porque le pertenece al Espíritu Santo. Y si dejamos que el enemigo empiece a entrar con pequeñas cositas dentro de nuestro corazón, pues al final esas cositas, ¿qué va a ocurrir? Que va a dar pie a que el enemigo tome ventaja. Amén. ¿Y a cuántos nos ha pasado que como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, esas pequeñas zorras que dejamos, que permitimos, echan a perder las uvas, echan a perder las vides? Las pequeñas zorras, las pequeñas cositas. Empezamos por pequeñas cositas. No pasa nada. No pasa nada. Total, pues luego me arrepiento y ya, no pasa nada, ¿verdad? Y el enemigo empieza a meternos pensamientos de que no pasa nada, todo está bien. No, luego te arrepientes y no, el Señor te perdona, ¿verdad? Pero esas pequeñas cosas que permitimos dentro de nosotros, ¿verdad? Placeres, pecaditos, cosas pequeñas que supuestamente son pequeñitas zorras, pero dice que ellas son las que echan a perder la viña. Las pequeñas zorras son las que van a echar a perder nuestras vidas. ¿Por qué mucha gente cae y recae? Porque empiezan a entrar pequeñas zorras. Amén. Empiezan a entrar pequeñitas zorras dentro del templo. Se meten por cualquier rajita, por cualquier cosita que haya, por ahí se meten. Y nosotros pensando que no pasa nada. ¿Y sabes qué ocurre con esas pequeñas zorras? Al final se comen las viñas. Amén. Esas pequeñas zorras al final se comen el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y perdemos la plata y el oro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Somos templo del Espíritu Santo, hermanos, y como templos tenemos que dar cuentas a Dios. Amén. No somos nuestros, no podemos hacer lo que queramos, no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a aquel que nos compró con la plata, ¿verdad? Aquel que nos santificó con su sangre, a Él le pertenecemos. Amén. Y aquí lo que quería el rey Sennacherib era no solamente quedarse con el oro, sino encima hacerlos esclavos y llevárselos cautivos, ¿verdad?, para que les sirviesen como esclavos. Así que no te pienses que el enemigo solamente va a venir a por... No, él va a querer primeramente venir a por esto, luego a por los demás, y luego ya a llevarnos a ser esclavos totalmente de él. Amén. Dice que el rey Ezequías llegó un momento en que se dio cuenta de su error. Él no consultó a Dios. Y en el capítulo 19, él se dio cuenta de la situación. Vio que la situación llegó a un límite en que él ya no podía hacer nada. Ya no solamente había perdido todas las riquezas del templo, se las había dado a un rey pagano, había hecho pacto con él y se había llevado todo el oro y toda la plata de la casa del Señor, sino que encima querían venir a hacerlos cautivos y a llevarlos como prisioneros a él, a las mujeres y a todos los niños. Entonces él se dio cuenta y fue entonces cuando clamó al Señor. Capítulo 19. Dice a partir del versículo 14: y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió en Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ahí se dio cuenta Ezequías del problema y del error en el cual se había metido. Ya no había solución. Ya no había solución. Amén. Muchas veces nos ocurre a nosotros eso, ¿verdad? Nos damos cuenta tarde,
cuando ya la hemos embarrado, ¿verdad? Cuando ya hemos cometido, hemos metido la pata hasta el fondo, ¿verdad? Nos damos cuenta. Pero si el rey Ezequías hubiese clamado al Señor en el primer momento y hubiese decidido enfrentar al adversario, no hubiese tenido que afrontar esta situación tan terrible. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Dice que Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia y escuchó la voz del rey Ezequías. Amén. Ahora sí, Ezequías buscó al Señor en oración, y el Señor, fíjate cómo Dios tenía tan grande misericordia de este hombre. Claro, él era un rey como pocos, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia. Yo muchas veces pienso, ¿cuánta misericordia tiene Dios con nosotros? Sin parecernos en nada al rey Ezequías. Y Dios tiene misericordia. Amén. Dice que Él tiene misericordia del que quiere. Del que Él quiere tiene misericordia. Y yo muchas veces pienso y digo, Señor, ¿cuánta misericordia has tenido con nosotros? Que aun pecando y aun fallándote, y una y otra vez tú sigues teniendo misericordia. Porque dice la palabra que su misericordia es nueva cada mañana. Es que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana es nueva. La de ayer ya no sirve para de hoy. Hoy Dios ha preparado una nueva misericordia para nosotros. Es nueva. Y es por esa misericordia que Dios nos perdona. Amén. Pero cuánta misericordia tuvo el Señor con el rey Ezequías, después de haber entregado lo más precioso, que eran los tesoros del templo. Después de haberse dejado robar la plata y el oro, haber entregado sin consultar al Señor, sin decir, Señor, si es que es tuyo, es que no es mío, no me pertenece a mí, es tuyo. ¿Cómo voy a entregar algo que no es mío al enemigo, al adversario? Cuánta misericordia tuvo el Señor de él. Amén. Que Dios, en su infinita misericordia, salvó al rey y al pueblo. Capítulo 19, versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Siria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Fíjate lo que le estaba diciendo el Señor al rey. Tranquilo, Ezequías, que el rey Sennacherib no entrará en la ciudad. Ni siquiera se le ocurrirá mandar una flecha, una saeta, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella su bandera. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 de los hombres de los asirios. Dice que cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Fíjate de qué manera Dios libró al rey Ezequías. Dice que se levantó el ángel de Jehová y mató a 185,000 de los hombres que habían allí acampado para hacer guerra contra el rey Ezequías. Amén. Y dice que el rey Sennacherib huyó, y estando en el templo donde él adoraba a sus dioses, sus mismos hijos vinieron y le clavaron una espada por la espalda y lo mataron. Amén. Así acabó la historia del rey Sennacherib. Cómo Dios tuvo misericordia de ese hombre. Si leemos el capítulo 20 en adelante, vemos como dice que el rey Ezequías se enfermó de una enfermedad y él estaba a punto de morir, y él clamó al Señor y el Señor le dio una prórroga. Le prorrogó su vida 15 años más. Cuánta misericordia al Señor, amén. Cuánta misericordia con este rey. Le prolongó 15 años más. Y sabes, en este pasaje, en el capítulo 20, yo veo reflejada mi vida.
Y todos tenemos que ver reflejada nuestras vidas, porque Dios nos ha dado una prórroga. A pesar de que fallamos, a pesar de que muchas veces entregamos lo más costoso, lo más precioso que hay en nuestras vidas, dejamos que el enemigo tome el control de ello. A pesar de todos nuestros errores, todos nuestros fallos, todos nuestros pecados delante de Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Y Él nos ha prorrogado, Él nos ha dado una prórroga a ti y a mí, que hemos fallado tantas veces. No sé cuántos años más te habrá prorrogado el Señor la vida. Amén. Todos deberíamos estar muertos. ¿Cuántos lo creen? Todos, tú y yo deberíamos estar muertos. Sin embargo, el Señor en su infinita misericordia nos ha dado una prórroga. Y sabes, esa prórroga es para que le sirvamos, no es para que la malgastemos. No es para que volvamos otra vez al mundo, otra vez a nuestra vida, no, porque volveremos otra vez atrás, como vuelven muchos cristianos. Amén. Y no queremos volver atrás, como dice la alabanza. No quiero volver atrás. Amén. Él nos ha dado una prórroga. Aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado, hermanos. Aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Aprovechemos los años, sean 5, 10, 15, 20, 50, no sé cuántos años viviremos más en el Señor, cuánto Él nos habrá permitido vivir más para Él, pero si Él ha permitido es para que le sirvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? No para que sirvamos otra vez más al mundo, ni al enemigo, ni a Satanás, ni nos dejemos llevar por su influencia, como muchos se dejan llevar. Amén. Sino que realmente esa prórroga que Dios nos ha dado, la dediquemos a vivirla para Él. Amén. Dios responde a nuestras oraciones. Dios responde a la oración de su pueblo, ¿verdad? Cuando estamos en grandes problemas, en grandes adversidades, ¿verdad? Cuando estamos bajo presión, viviendo situaciones críticas, es cuando más tenemos que ir al Señor. Amén. No dejemos que el enemigo tome la autoridad en esos momentos. Es curioso que cuando peor estamos es cuando menos vamos al Señor. ¿Y qué ocurre? Ahí el enemigo sabe. Ahí es cuando el enemigo entonces empieza, ¿verdad?, a pedirnos y a martirizarnos porque Él sabe en dónde nosotros más caemos. Él sabe nuestras debilidades. Amén. ¿Tú crees que el enemigo no sabe nuestras debilidades? Totalmente. Él sabe que tiene que ponerte en el camino para que tú caigas. Él sabe en qué área eres más débil. Él sabe lo que tiene que poner para que tú tropieces y caigas. Amén. Aunque nosotros no lo digamos con nuestra boca, no lo confesemos, el enemigo lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque nos conoce. Amén. ¿No ves que un día le pertenecimos a Él? Un día Él tuvo autoridad sobre nosotros, pero hoy en día ya no tiene ninguna autoridad. Amén. En el nombre de Jesucristo, Él ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque toda autoridad nos ha sido dada de lo alto, toda autoridad nos ha sido dada del Dios Padre, ¿verdad? Y Él ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Que no nos ocurra como le ocurrió al rey Ezequías, el error de no consultar con el Señor, de no pedirle al Señor, de no decirle: Señor, ¿cómo tengo que hacer aquí? ¿Cuál situación esta en este problema? Consultar al Señor, pedirle su dirección cada día para nuestras vidas. Amén. Cada día buscar la ayuda del Señor, porque Él nos va a dirigir y Él nos va a dar la mejor solución para cada problema. Amén. La mejor solución para el problema. Que no nos ocurra como le ocurrió al rey Ezequías. Aprendamos de los errores, ¿verdad? Que una vez que ya no había más solución, entonces fue cuando tuvo que clamar al Señor. Que no venga, aunque muchas veces nos ocurre a nosotros, a mí me ocurre, cuando ya la situación es tan extrema, es ahí cuando vamos y clamamos al Señor. Pero no esperemos hasta el último momento para ir delante de la presencia del Señor. Hermanos, que por nada perdamos lo más precioso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por nada pierdas el oro y la plata que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Que es el haber sido redimido,
el haber sido comprado. Eso es un privilegio, hermano, que hasta que no entendamos, hasta que tú y yo no entendamos el privilegio que es el haber sido comprados por la sangre de Jesucristo, no vamos a valorar nuestra salvación. Una persona empieza a valorar su salvación cuando realmente se da cuenta de lo que le costó a Jesús el morir en la cruz del Calvario, el precio que Él tuvo que pagar por nosotros. Entonces ahí uno empieza a valorar y dice: wow, qué sacrificio tan grande. No puedo descuidar el sacrificio que Jesucristo hizo un día en la cruz del Calvario por mí. Él pagó todos y cada uno de nuestros pecados. Él nos redimió con su sangre. Él nos compró y ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Él. Amén. Él nos redimió con su sangre y nos llenó de su santidad. Nos regaló ese regalo tan inmerecido que es el regalo de la salvación, y nos cubrió de su santidad. Nos recubrió de oro. Amén. Que simboliza la santidad. Nos llenó de fe y de oro puro en nuestras vidas, en nuestros templos. Amén. Así que, hermano, no nos dejemos robar. Que el diablo no venga a robarnos el oro y la plata. Amén. Nos puede quitar hasta el último peso si quiere, ¿sí? Pero no se trata de oro y plata naturales, sino de oro y plata espirituales. No se trata de lo natural, se trata de lo espiritual. Si Satanás logra robarnos lo que es del espíritu, entonces ahí sí perderemos toda autoridad. Amén. Ahí perderemos la autoridad y quedaremos sin ninguna autoridad delante de Él. Amén. Por eso tenemos que clamar al Señor en todo momento, clamarle a Él, ¿verdad? Para que Él nos socorra, para que Él nos ayude y nos dé la dirección en todo momento. Amén.